Voy a transformar dos latas, pero por completo. Lo primero que voy a hacer es con este abridor, que es un abridor que va súper bien porque podemos quitar la parte superior de la lata y hacer que el contorno quede suave, que lo podamos tocar y que no nos corte el dedo. Y va de maravilla para cuando quiero utilizar las latas para hacer manualidades. Le quita esta parte superior y aunque pase el dedo, la lata no corta. Queda perfecta. Lo primero que voy a hacer es darle una imprimación todoterreno. La imprimación todoterreno la podemos comprar en ferreterías y en tiendas donde venden pintura para pintar la pared. Esto va a hacer que proteja a la lata y la lata no se va a oxidar. Por eso la pinto tanto por dentro como por fuera. Ahora cojo un trocito de cartón y tomo la altura de la lata. Le hago una línea recta y en la parte de abajo marco 6,5 centímetros. Después voy a hacer una forma que en la parte superior es más estrechita y en la parte de abajo es más ancha, y toda esta forma es así como una S muy dulce y ondulada. Cuando la tengo así ya marcada, lo que hago es recortarla, y cuando tengo una recortada, pues he cortado un montón de ellas. Voy a pegar unas cuantas alrededor de la lata con la pistola de silicona caliente. Cuando ya he pegado unas cuantas, en medio de cada dos pego otra. Así de esta forma me es más sencillo poderlas colocar perfectamente. Y cuando las tengo todas pegadas, voy a coger un trocito de cartón gris y primero tomo la medida de la circunferencia que necesito. Y después, con la ayuda de un compás, hago una circunferencia perfecta. Una vez la tengo marcada, la recorto con la tijera y voy a utilizar cola blanca para pegar este trozo de cartón a lo que ya tenía preparado. Ahora voy a utilizar una cuerda de nylon. Es una cuerda sintética que está hecha con hilos que son como plastificados, y me encanta porque es blanca y tiene cierto brillo y va a quedar perfecto para lo que quiero hacer. Voy a pegar con silicona caliente alrededor de todo el montaje que he hecho y voy a poner silicona tanto en la cuerda como en los trocitos de cartón para que así se adhiera perfectamente. Os voy a dar un consejo, y es que cuando pongamos la silicona caliente en la cuerda vamos a presionar con los dedos hacia abajo para que se quede bien pegada, porque esta cuerda es un poco rebelde y tiende a separarse del trozo de donde estamos pegándolo. Así que vamos a presionar con los dedos, esperar a que la silicona se enfríe para que quede colocada en su lugar. Cuando llegamos arriba del todo, vamos a hacer una vuelta por la parte de dentro para tapar los trocitos de cartón y que no se vean. Y cuando llegamos al final, donde queremos hacer el corte, vamos a poner silicona en todo el contorno de la cuerda antes de cortarlo, porque si no se nos va a deshilachar. Y ese trocito vamos a esconderlo por la parte de dentro. Para que nos quede bien terminado y bien rematado, el cartón de la parte de abajo lo vamos a pintar con pintura blanca acrílica. Así quedará perfecto ya para colocarlo en su lugar. Yo lo he decorado con unas flores blancas y también con unas ramas secas que he pintado en color blanco. Y como veis, el resultado es precioso
y súper elegante. Me encanta cómo ha quedado. De una forma muy sencilla hemos transformado una lata en una joya. Y ahora vamos a hacer otra joyita con esta lata. Esta lata es una lata de atún y he hecho lo mismo que antes. Le he cortado la parte de arriba para que no corte a los dedos y lo que hago es chafarle, apretarle y deformar un poco uno de los lados en la parte superior porque voy a hacer un jarrón y ahí por este hundimiento que estoy haciendo es por donde voy a colocar las flores. Cuando lo tengo ya con la forma que quiero voy a hacer lo mismo que antes, le voy a dar una capa de imprimación por dentro y por fuera para que la lata no se oxide con el paso del tiempo. La imprimación, además de hacer de base para que la lata no se oxide, nos sirve perfectamente, es maravillosa para hacer que la pintura se agarre perfectamente a la superficie de la lata. Voy a darle un color verde. Primero lo que hago es darle 2 capas con un verde oscuro y cuando está seco, espero a que se seque completamente, voy a utilizar un verde más ácido mezclado con el verde que he utilizado anteriormente para hacerle una textura interesante en toda la superficie. Fijaros que las pinceladas están bien hechas, voy mezclando los 2 colores, el claro y el oscuro, y pinto toda la lata por dentro, por fuera y también por los laterales. Cuando ya la tengo seca voy a empezar a decorarla. Lo primero que hago es utilizar un stencil y una esponja de maquillaje. Voy a utilizar también el blanco mezclado con un poco de verde para que no sea directamente blanco y no haga tanto contraste. Lo que voy a conseguir es un verde clarito pero que queda perfectamente la tonalidad con el verde que he puesto hasta ahora. Cuando tengo la esponja cargada pero no con demasiada pintura para que el stencil quede bien, empiezo a dar pequeños golpecitos al stencil para conseguir que quede marcado en toda la parte delantera. Bueno, realmente es la parte de abajo de la lata, pero cuando el trabajo esté acabado será la parte delantera. Aprovecho los restos de pintura que tengo en el cartón, o sea que la esponja está muy poco cargado de pintura, para pintar o dar unos pequeños golpes en todo el lateral de la lata y también sobre el stencil con el que ya había decorado. Voy a utilizar esta cinta de yute para hacer un lazo. El lazo lo voy a hacer en 2 pasos. Primero cojo un trocito de cinta y en la parte central hago un fruncido y con la ayuda de una cuerda le doy un par de vueltas y le doy 2 nudos, porque así el lazo va a quedar perfecto. Porque a veces esta cinta es bastante rígida, bastante tiesa y cuesta que nos quede el lazo bonito, y de esta forma nos va a quedar súper bonito. Con otro trocito de cinta voy a hacer la parte de abajo. Lo que hago es cortar el largo que me interesa y en la parte de arriba donde va a estar el lacito hago un pliegue como el que estáis viendo, le pongo silicona caliente y así consigo que este trocito sea más estrecho y me encaje perfectamente con la medida del lacito que había hecho. También voy a utilizar la cinta para decorar el lateral de la lata y voy a pegarla con un poquito de cola blanca. La silicona caliente no resultaría, se nos podría despegar y además se vería la silicona a través de la trama de la cinta de yute, así que lo mejor es usar un poquito de cola blanca. También vamos a pegar el lacito en la lata con cola blanca.
y lo vamos a colocar en su sitio, lo vamos a dejar que quede bien bonito, y en la parte delantera, justo en el centro, le voy a poner una decoración con unos trocitos de cuerda. Voy a pegar la cuerda con el lacito con silicona caliente, porque ahora lo que estoy haciendo es pegar cordón con cordón, y entonces ahí sí que podemos utilizar la silicona porque va a quedar perfectamente pegado. Ahora voy a utilizar una cuerda gruesa que voy a pegar también con cola blanca en el contorno delantero, o sea, cerca de la parte delantera de la lata, para poderlo colgar. Voy a utilizar la cola blanca poniéndola en todo el filo, menos en la parte de arriba, porque tiene que quedar un poquito separado para poderlo colgar en la pared. O sea, la cuerda por la parte de arriba no la vamos a pegar. Y vamos a dejar una separación desde la lata hasta el nudo que vamos a hacer con los dos extremos de la cuerda de más o menos unos 30 o 40 centímetros, del largo que nosotras queramos, pero que quede bastante separado para que quede bonito. La parte superior lo que hago es deshilachar los extremos de la cuerda para darle un toque más de gracia, y ahora nos falta un detalle. La parte de atrás, si no la cerramos, las flores se van a salir. Coloco la lata sobre un trozo de cartón y marco el tamaño del diámetro de la lata. Corto un trozo de cartón que es un poquito más de media circunferencia, y por la parte de atrás lo voy a pegar con ayuda de cola blanca en su lugar, siempre teniendo en cuenta que vamos a dejar la abertura de la parte de arriba para poder colocar las flores. Cuando lo tengo pegado voy a pintarlo con el mismo color verde que he utilizado antes, y lo único que me ha faltado es rellenarlo de flores. He utilizado flores blancas y un poquito de musgo porque le queda ideal, queda súper bonito. Lo mires por donde lo mires, por delante, por detrás, por el lado, la verdad es que queda precioso. Podemos colgarlo en la puerta de la entrada, en una pared, en un sitio que gire y se vea tanto por delante como por detrás. Lo pongamos donde lo pongamos, queda precioso, como estáis viendo. Objetivo cumplido. Os dije que iba a transformar dos latas totalmente y se han transformado en dos verdaderas bellezas. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Si es así y no estás suscrito, recuerda suscribirte y regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.